Bueno, vamos a iniciar entonces. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, en el que lo encuentra. Lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos lo tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos un momentico ahí la palabra de Dios. Escúchame en un momentico que tengo que hacer una cosita. Listo, muchachos. ¿Comprendieron algo de la lectura? ¿Qué quieren aportar? Bueno, acá nos está diciendo el Evangelio
Primero que todo nos habla de un reino de Dios. Muchachos, el reino de Dios somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, no esperemos en que, ay, yo me quiero morir para ir al reino de Dios, para disfrutar el reino de Dios. No, el reino de Dios somos cada uno de nosotros y es cada una de las personas que nosotros tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque es que Dios de alguna manera nos está dando a nosotros cosas para disfrutar, ¿cierto? Entonces, Él nos está dando inteligencia, Él nos está dando sabiduría, Él nos está dando entendimiento, Él nos está llenando de todos los dones para que nosotros los disfrutemos. De esta manera nosotros vamos a encontrar la felicidad o vamos a encontrar el aburrimiento. Vamos a estar alegres o vamos a estar tristes. Vamos a, vamos a ser grandes personas, vamos a escoger un buen camino o nos vamos a ir por el camino malo. Entonces, el reino de Dios somos cada uno de nosotros. Y por eso Él nos está diciendo hoy que con todo esto que Él nos da, nos está dando la posibilidad de ser felices. Y nos está diciendo que también estas cosas debemos de compartirlas con otras personas, ¿cierto? Eligiendo vías correctas y dándoles a cada persona una claridad de todos estos dones, de todas estas cosas buenas que el Señor nos puede dar en el día de hoy. También nos habla de que hay que saber aprovechar este reino de Dios y esas cosas buenas, porque en el momento que no sepamos dar un fruto bueno, como veníamos hablando en los evangelios hace días, de dar una semilla buena, entonces lo bueno que nosotros no estamos dando, eso no le va a servir a nadie. Entonces la gente que hace con esto, lo va a arrojar, lo va a tirar. Entonces la idea es que nosotros podamos coger esos regalos y hacer cosas buenas para que en cierto momento, cuando nos digan algo malo, no nos vaya a afectar. O cuando hagamos algo malo, sepamos cómo reaccionar a esas cosas malas. Nos habla que también lo bueno es todo lo que nosotros hacemos, pero lo malo también se refiere como al pecado, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo que para dejar lo malo, lo bueno siempre va a prevalecer sobre lo malo. Entonces, si yo estoy haciendo las cosas bien, si a mí no me da pereza, si yo no soy orgulloso, si yo soy más bien humilde, también tengo en contra lo malo. ¿Qué es lo malo de esto de eso bueno que acá deben mencionar? Entonces, tengo la pereza a mi favor, tengo el orgullo, tengo la envidia. Yo debo de dejar eso a un lado y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a dejar para yo no caer en ese pecado de sentir otras cosas por otras personas. La envidia la debo de dejar a un lado y debo de hacer más bien obras de caridad y hacerlas de corazón. ¿Me hice entender? Sí, señora Sandra. Sí, Sandra. Está muy buena la explicación. Ahí argumento algo. Por ejemplo, nosotros como grupo juvenil no podemos dejar al lado, ¿cómo se dice eso? O sea, no discriminar como personas con las que uno mantiene. Que eso es muy malo para mí. No, antes uno llegar y darle buenos consejos. Mira, estás haciendo esto mal. Ir cambiando todo lo que él le dice de malo, cambiárselo por palabras buenas, ayudarle a esa persona y así. Sí, gracias, Camilo. Y finalizo con esta frase. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Eso es una frase del apóstol San Pablo. Entonces, hay que pedirle mucho al Señor que nos dé buena sabiduría, que sepamos manejarla, que sepamos mantenerla y que sea uno de nuestros mayores tesoros y riquezas
que nosotros le podamos presentar a Dios de nuestra vida. O sea que Él nos da esto, pero nosotros sepamos manejarlas y sepamos conservarlas y darles un buen uso. ¿Alguien más? Les complemento también con esta otra reflexión que encontré por acá, donde nos dicen que las dos parábolas del Evangelio nos invitan a discernir sobre los verdaderos valores y trabajos que nosotros debemos conseguir. No solamente las cosas materiales, sino también las espirituales. Lo importante es que como seguidores de Jesús seamos lo suficientemente listos para descubrir los valores del espíritu que son muy importantes con todas las demás personas. El Evangelio del Reino quiere plantar a Jesús no como una persona negativa. Entonces Jesús vino como a acabar con el mundo, no, sino algo más bien positivo, vino a darle como cumplimiento a esas cosas. También nos dice por acá en esta reflexión que a veces hay que sacrificar algo para conseguir lo que a nosotros más nos gusta o lo que nos vale más. Entonces, en este camino que nosotros llevamos, en el seguir a Jesús, es exigente en muchas cosas, ¿cierto? Porque ya nosotros sabemos muchas cosas de Jesús. Entonces, la idea es que como ya nosotros conocemos a un Jesús y conocemos a este Jesús, estamos conociendo a este Jesús del Evangelio, la idea es que nosotros no nos dejemos llevar para las cosas malas. Entonces, si yo sé que que yo le estoy cogiendo odio a una persona, pero también sé que no es bueno tenerle ese odio a las personas. Entonces, esto es lo que nos quiere dar a entender este Evangelio hoy también, de que estando en este camino, que no son las cosas fáciles, pero que como ya estamos en el camino, las entendemos mejor y debemos de tratar de no caer en esta situación. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Listo, entonces, ¿quiénes continúan con el tema? Hola, los que iban a continuar con el tema.
Sebastián y Sarí. Bueno, el tema de hoy se trata de los 10 momentos que Jesús se muestra como hombre y como Dios. Entonces, uno de los momentos que se muestra como hombre es en la encarnación del Verbo. En, al llegar la plenitud, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Se cumple así la promesa de un Salvador que Dios hizo a Adán y Eva al ser expulsados del paraíso. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Este versículo del Génesis se conoce con el nombre de protoevangelio, porque constituye el primer anuncio de la buena nueva de la salvación. Tradicionalmente se ha interpretado que la mujer de que se habla es tanto Eva en sentido directo como María en sentido pleno, y que el linaje de la mujer se refiere tanto a la humildad como a Cristo, a la humanidad como a Cristo. Desde ese momento en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 14. Dios fue preparado a la humanidad para que pudiera acoger fructuosamente a su Hijo unigénito. Dios escogió para sí al pueblo israelita, estableció con él una alianza y lo formó progresivamente, interviniendo en su historia, manifestándole sus designios a través de los patriarcas y profetas, santificándolo para sí. Entonces, en uno de los momentos en que Jesús aparece como hombre es en la encarnación, cuando el ángel se anuncia a María que iba a tener un hijo y nace Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, O sea, ahí nos explica algo de que en el momento de que el ángel descendió sobre María y digamos pues cuando quedó como en embarazo, o sea que concibió a ese Jesús, en ese momento ya dejó de ser ese Dios y eh, pasó a ser hombre, quiso hacerse hombre para venir pues acá sobre la tierra. Desde cuando Jesús se hizo carne o se hizo verbo, Él también tuvo que sufrir todo lo que nosotros sufrimos, como el cansancio, el hambre, la sed, la fatiga. Él también se decía como nosotros nos vestimos, por así decirlo. O sea, Él no tuvo como los privilegios que tenía como, digamos que, como un Dios, por así decirlo. Y pues cuando el ángel le anunció a María que se iba a ser madre, ella sabía lo que iba como a pasar y así. Lo que pasa es que ahí también hacemos referencia, eh, o sea, Dios nos ama tanto que Él quiso mandar a su único hijo a a que se hiciera hombre y viniera a perdonar los pecados. Pero ¿qué fue lo que Él quiso hacer? Quiso que Él en el momento sufriera o padeciera todo por las cosas que nosotros hemos vivido, o sea, por todas las cosas que el hombre pasa, desde que nace hasta que muere.
Entonces, por eso él no quiso, pues, que tuviera lujos y todo eso. No, él quiso hacerlo demasiado humilde, porque haciéndolo humilde, de pronto más fácil lo íbamos a conseguir. Porque, ¿qué pasa? En ese tiempo, ustedes saben que existían los reinos. Entonces, el reino era de las personas más pudientes de la ciudad, ¿cierto? Como de los ricos. Entonces, si de pronto venían y como se esperaba que el Mesías que iba a llegar iba a ser un rey, ellos esperaban a algo muy pudiente, ¿cierto? Alguien muy, con muchos lujos y con muchas cosas. Y eso era lo que Dios no quería, que, que vieran a Jesús como esa persona pudiente, sino que la vieran como una persona noble. ¿Y a dónde llegó él directamente? Donde los pecadores, donde las prostitutas, donde los más pobres. Entonces, eso era lo que Dios quería, ser una persona noble, ser una persona que sufriera muchas cosas para poder ganarse ese reino de Dios. Continúen. Te das, coloca el video. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El segundo momento en que Jesús se muestra como hombre es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En la encarnación, vuelve y aparece en la encarnación, es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. La encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La divinidad de Jesucristo, Verbo eterno de Dios, se ha estudiado al tratar sobre la Santísima Trinidad. Aquí nos fijaremos sobre todo en lo que hace referencia a su humanidad. La Iglesia defendió y aclaró esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a las herejías que la falseaban. Ya en el siglo I, algunos cristianos de origen judío, los ebionitas, consideraron a Cristo como un simple hombre, aunque muy santo. En el siglo II surge el adopcionismo, que sostenía que Jesús era hijo adoptivo de Dios. Jesús solo sería un hombre en quien habita la fuerza de Dios. Para ellos, Dios era una sola persona. Esta herejía fue condenada en el 199 por el Papa San Víctor, por el Concilio de Antioquía del 268, por el Concilio I de Constantinopla y por el Sínodo Romano de 382. Muchachos, préndame en la cámara un momentico, por favor. Sandra. Ay, ama. Listo, continuemos.
¿por qué Dios se hizo hombre? Bueno, ya sabemos que la humanidad sufre las consecuencias del pecado original. Cuando nacemos en este mundo no tendemos automáticamente a hacer el bien. En su lugar, somos egoístas. Preferimos girar alrededor de nosotros mismos. Carecemos de una verdadera amistad con Dios. Nos hace falta la gracia divina. Nos falta la vida sobrenatural que se desprende de la gracia. Así que estamos careciendo de algunas cosas, pero lo que tenemos en abundancia son errores y pecados, una montaña de ellos. Esto crea una barrera entre nosotros y Dios. Pero, ¿cómo podemos deshacernos de esa montaña? Bueno, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Como primer paso podemos pedir perdón por nuestros pecados. El pecado, como ya lo hemos dicho, es al final una falta de amor hacia Dios. Ofende a Dios y por eso es que se necesita de su perdón. Así que Dios tiene que actuar, y eso es lo que Él hace. Claro, una simple palabra de Dios puede limpiar todos nuestros pecados. Pero Él ha elegido otra manera hermosa e increíble de traer de regreso al hombre hacia Él. Él se convierte en hombre, y se convierte en hombre para alcanzar tres cosas. Primero, después de lo que hemos dicho, a lo mejor tú podrías adivinarlo. Él se convierte en hombre para salvarnos. ¿Cómo funciona exactamente la redención? Lo trataremos de comprender después. Pero en cualquier caso, Jesús hace algo que elimina esa montaña de pecados. En Jesús, Dios actúa para que los pecados no nos separen más de Él. Segundo, cuando Dios se convierte en hombre, ya no habla a través de los profetas, sino que Él mismo se comunica con nosotros. Jesús nos trae la revelación plena de Dios más profunda que nunca antes de que podamos darnos cuenta de quién es Dios. Y mientras más conocemos a Dios, mejor podemos amarlo. Tercero, en sus palabras y sus obras, Jesús nos da un ejemplo de cómo vivir una vida justa. Él nos muestra el camino que nos llevará al cielo. Estas tres cosas son las que Dios logró al convertirse en hombre. En efecto, hay un momento muy particular en la vida de Cristo donde estas tres cosas encajan perfectamente: en la cruz. En la cruz, nuestra redención es alcanzada. En la cruz, reconocemos que en verdad Dios es amor. Y en la cruz se nos da el ejemplo perfecto de amor sobre el cual todos nosotros podemos poner en orden cada pensamiento, palabra y obra. Y por esto, Dios se convirtió en hombre. Tercer momento en que Jesús se muestra como hombre en la Biblia. La unión hipostática. Al principio del siglo V, tras las controversias precedentes, estaba clara la necesidad de sostener firmemente la integridad de las dos naturalezas, humana y divina, en la persona del Verbo, de modo que la unidad personal de Cristo comienza a constituirse en el centro de atención de la cristología y de la soteriología patrística. A ese nuevo profundización contribuyeron nuevas discusiones.
La primera gran controversia tuvo su origen en algunas afirmaciones de Nestorio, patriarca de Constantinopla, que utilizaba un lenguaje en el que daba a entender que en Cristo hay dos sujetos, el sujeto divino y el sujeto humano, unidos entre sí por un vínculo moral, pero no físicamente. ¿Hay algún video? Espérame, Sandra, ya lo busco. Yo tengo algo pues que decir, pero pues con mis propias palabras. Bueno, pues, o sea, yo pues como lo que yo entendí de los momentos en que Dios se ve, Jesús es hombre y Jesús actúa como Dios. En los momentos que Jesús actúa como hombre es cuando Él viene como el verbo encarnado, que ya lo explicó Sebas, cuando Él se decía como con las telas de esos tiempos, o sea, Él hacía todo lo que nosotros los seres humanos hacemos, comer, dormir, tenía problemas también, obviamente, también tenía hambre, pues también sufría, o sea, todo lo que nosotros vivimos, también lo vivió Jesús cuando Él murió en la cruz por los pecados de nosotros. Y cuando ya Él actúa como Dios o como un ser santo, es cuando Él nos ayuda con nuestros problemas, cuando Él está con nosotros y así. También que Él es curador de todos los males, hace milagros y todo eso. ¿Quién es Jesús? En el libro de Génesis, Él es el Dios creador y la simiente de Abraham. En Éxodo, Él es el que te libera de la esclavitud del pecado. En Levítico, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Números, Él es el que te guía. En Deuteronomio, Él es tu maestro. En Josué, Él es el poderoso conquistador. En Jueces, Él es el que te da victoria sobre tus enemigos. En Ruth, Él es el dador de una nueva vida. En Primera de Samuel, Él es el que pelea tus batallas. En Segunda de Samuel, Él es el hijo de David. En Primera y Segunda de Reyes, Él es el rey de reyes y el príncipe de paz. En Primera y Segunda de Crónicas, el intercesor y sumo sacerdote. En Esdras, Él es el que nos muestra el camino al Padre. En Nehemías, Él es un poderoso muro de protección para el que le buscan. En Esther, Él es el intercesor que libera. En Job, Él es el que entiende cuando estás en sufrimiento. El libro de los Salmos, Él es el dulce cantor de Israel. En Proverbios, Él es la sabiduría para que te ayude a vivir exitosamente. En Eclesiastés, Él es el propósito por el que vale la pena vivir. En el Cantar de los Cantares, Él es el que te ama y tu fiel amigo.
En Isaías, Él es el Dios fuerte, Padre eterno y maravilloso consejero. En Jeremías, Él es el bálsamo para tu alma. En Lamentaciones, Él es el Dios fiel y verdadero en el que puedes depender. En Ezequiel, Él es el río de agua viva que trae sanidad a las naciones. En Daniel, Él es el juez de toda la tierra. En Oseas, Él es el que te ama sin condiciones y que te busca aun cuando lo hayas abandonado. En Joel, Él es el que restaura tu vida. En Amós, Él es el Dios que siempre está a tu lado. En Abdías, Él es el que gobierna sobre todos los reinos de la tierra. En Jonás, Él es tu salvación. En Miqueas, Él es el que juzgará a las naciones. En Nahum, Él es el Dios celoso. En Habacuc, Él es el Santísimo. En Sofonías, Él es el que derrota a tus enemigos. En Zacarías, Él es el Señor de las huestes celestiales. En Malaquías, Él es el sol de justicia. En el Evangelio de Mateo, Él es el Hijo del Hombre. En el libro de Marcos, Él es el hacedor de maravillas. En el libro de Lucas, Él es el que nos muestra el amor del Padre. En el Evangelio de Juan, Él es el pan de vida. En el libro de los Hechos, Él es el Salvador de las naciones. En Romanos, Él es quien pagó por nuestros pecados. En Primera de Corintios, Él es el que da la vida eterna. En Segunda de Corintios, Él es el Consolador. En Gálatas, el que da libertad. En Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es tu paz. En Colosenses, es lo único que necesitas para sentirse satisfecho en esta vida. En Primera de Tesalonicenses, Él es tu esperanza. En Segunda de Tesalonicenses, Él es tu gloria. En Primera de Timoteo, es el mediador entre Dios y los hombres. En Segunda de Timoteo, Él es la estabilidad de tu vida. En Tito, Él es la bondad y el amor de Dios Padre hacia nosotros. En Filemón, Él es tu benefactor. En Hebreos, Él es el creador del universo. En Santiago, Él es el defensor de los pobres. En Primera de Pedro, Él es el que resucitó de entre los muertos. En Segunda de Pedro, Él es el Hijo amado. En Primera de Juan, Él es el que vence al mundo. En Segunda de Juan, Él es el que te muestra a Dios Padre y al Espíritu Santo. En Tercera de Juan, Él es tu prosperidad. En Judas, Él es el soberano Dios. En Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el príncipe de paz. El mundo no puede entenderlo, los ejércitos no pueden derrotarlo, las escuelas no pueden explicarlo, y los líderes no pueden ignorarlo. Él es santo, justo y poderoso, el que habita en la luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él es el alfa y el omega, el primero y lo último, el que es, el que era y siempre será. Él es mi Salvador, mi Dios, mi Señor, mi gozo y el que gobierna mi vida. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Rey. Sí, voy a poner a pensar un momento, pero yo puedo subir unas palabras. A ver, pongámonos a pensar, Dios es hombre y cargó con muchas cosas. Por ejemplo, cuando le pidió a la mujer samaritana que le diera de beber, en ese momento nosotros ahí decimos, ¿verdad? Dios es hombre porque sintió muchas cosas. Entonces, nosotros somos el ejemplo. O sea, si vemos a alguien que tiene sed, en esa persona que tiene sed está Dios. Entonces, en eso los pongo a pensar un momento y espero respuestas. Cuarto momento en que Jesús se aparece como hombre en la Biblia. Bueno, la humanidad santísima de Jesucristo. En la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Por eso la Iglesia ha enseñado la plena realidad del alma humana.
con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Juan capítulo 14, versículo 9 al 10. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte.
Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Yo creo que no vamos a alcanzar sino a hacer 5. Sebas había dicho que eran 4 y que ya el otro sábado terminamos de hacer el resto. Y pues Andy también como que ayudar y a él le toca como la conclusión. Sandra, vea, me falta uno, que quedamos con Chari, que eran 5 y 5, pero bueno. El último, Jesús se llama a sí mismo un hombre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Juan capítulo 8, versículo 39 al 40.
Y si no han visto el chat, Santi dijo, debemos reconocer todo lo que él hizo por nosotros y nosotros pagarle lo mismo a él y ser más maduros, ya que por lo que se convirtió en un gran hombre para toda la comunidad y seguir lo que él nos pide por el bien de cada uno de nosotros. Listo, Sandra. Listo, muy bien. No, súper, muy buenos todos los mensajes, muchachos. Entonces, dentro de 8 días continuamos con los otros 5 y no sé si alguien más tenga algún aporte para realizar. Por ahí viene el chat como que Camilo iba a compartir algo. No, Sandra, ya hablé sobre lo que hablar. Ya, Listo, bueno, entonces, perfecto. Entonces, finalicemos con la oración del día de hoy, dándole gracias a Dios por habernos permitido este momento de compartir, por todo lo que nos está dando, nos está regalando, porque gracias a Él no nos ha faltado, creo que no nos ha faltado ninguno de esos días en donde comer, donde dormir, donde compartir con nuestra familia y lo más importante es que nosotros nos sintamos agradecidos con Él por todas estas cosas que a diario nos da, porque cada cosa que Él nos da es un milagro de vida. Vamos a escuchar una canción que Sebastián tiene. Espérenme, muchachos, ya se las va a poner. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura,
mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Bueno, entonces damos por terminada esta reunión. Muchas gracias, muchachos, por todos los aportes, por el tema. Continuamos dentro de 8 días, dándole gracias a Dios por habernos permitido compartir este rato. Que el Señor y la Santísima Virgen María los cubran con su manto, los proteja a cada uno de ustedes y a su familia, y sobre todo de esta pandemia por la cual estamos atravesando, aunque hay muchas personas incrédulas, pero realmente, muchachos, esto es real y tenemos que cuidarnos cada uno de todo este mal. Entonces, con Dios y la Santísima Virgen, también podamos en nuestro momento apoyar a cada uno de nuestros amigos, de nuestros seres queridos con un mensaje, con un abrazo, con un te quiero, con un te amo. Entonces, Dios y la Santísima Virgen, muchachos, los acompañe y los lleve siempre por ese camino del bien. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos prender todas las cámaras para tomar una foto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Un feliz fin de semana. También Gracias, quedamos Sandra. pendientes con lo del video. Ay, Sí. verdad, el video. Ay, no, Sebastián. Sí, o pues con el video. Sí. ¿Cuándo los van a mandar? ¿Cuándo los vamos a mandar? Cuando yo me peine. Y yo lo haría mañana. Para este viernes es tarde, ¿listo?
empiezo mañana a grabar eso y ya desde ese día lo mando. Sí, Sandra. Igual no se estresen, pues, porque tiene que ser ahora, dimos como el tiempecito como de que el viernes, para que lo hagamos y lo enviemos y poder entonces continuar con este proyecto. Listo. Muchas gracias, muchachos. Un feliz fin de semana. Igualmente, Sandra. Ahorita les envío el link de la grabación de esa reunión. ¿Y por qué se está transmitiendo en vivo? Ahorita va a ver, ahorita en el link yo creo que ahí estará. No sé, voy a mirar para poderles enviar el link. Y poderles informar cómo encuentran el video en directo y la grabación. Sebas, tengo una duda. Eso que estás diciendo en vivo, digamos, por ejemplo, se puede transmitir para que de pronto, por ejemplo, Ginette, que tiene como dificultades para ingresar, no sé, ella lo pueda ver por Facebook en vivo. No, por Facebook no, sino que aquí en Google Drive yo les envié un link que yo creé una carpeta para que todos puedan ingresar a todas las reuniones ya grabadas. Entonces ahí la puedo volver a ver. Y en vivo no sé cómo será. Ahorita les informo a ver cómo se pueden meter ahí y les mando el link. Listo. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Santa. Listo, chao. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Gracias. Gracias a todos por estar. Se les quiere mucho, cuídense por favor. Gracias. Hasta luego, muchachos.